Bueno, pues transcurre en Brasilia la audiencia, es una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy importante audiencia, por cierto, para los mexicanos, para la impartición de justicia, porque entre otras cosas se está abordando la figura de la prisión preventiva oficiosa, algunos le llaman automática para mejor entendimiento. Lo que tiene usted en pantalla son imágenes en vivo de esta audiencia, está transcurriendo, hay preguntas, pero se está abordando a partir de un caso, el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. Dos hombres, Daniel y Reyes, pasaron más de 17 años en la cárcel sin sentencia. Fueron además detenidos sin orden judicial, torturados, sus familiares presionados, según su propio testimonio. Es, por cierto, la prisión preventiva más prolongada en la historia de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, resulta desproporcionada y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. En México, la Suprema Corte de Justicia estaría abordando este mismo tema 2 días antes a través de 2 proyectos de 2 magistrados, pero postergó tratar esta figura para el 5 de septiembre. El presidente de México, mientras tanto, su secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad Pública, entre otros funcionarios, han insistido en los últimos días que eliminar esta prisión preventiva oficiosa puede representar, dicen, el fin de la estrategia de seguridad. Ellos aseguran que crecería la impunidad y la corrupción. Vamos ya con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa para hablar de la relevancia. Emilio, gusto saludarte y sobre todo en este caso, la relevancia del caso que estamos viendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conociendo ya la posición del gobierno sobre esta figura. ¿Cómo estás? Gabriela, qué gusto saludarte y efectivamente, cuando las cosas no se resuelven a nivel nacional, escalan los conflictos a nivel internacional, en este caso en el sistema interamericano. El caso Reyes es un caso paradigmático de injusticia. 17 años en prisión para terminar con usted disculpe. Es un mecanismo perverso que infelizmente ha tomado nuevas fuerzas, no solo en México, sino en la región. Pero más allá de un caso en particular, Gabriela, fíjate, por ejemplo, en México hay más de 90,000 personas en prisión que no tienen sentencia. Están esperando a ver si es que hay un tema de responsabilidad. Y no solo es una confusión mayor, porque ya es un castigo previo, hace por supuesto pedazos la presunción de inocencia, pero también resulta poco eficaz para combatir el tema de la inseguridad, que mucho nos duele. Muchas de las personas que ahí están, en realidad ni siquiera están por un delito, están esencialmente por una acción de abuso de la policía o de mala acción de los policías judiciales o ministeriales. Y la verdad de las cosas es que pretender fundar una estrategia de seguridad en una figura que no solo viola derechos humanos, sino que es ineficaz, es un error, Gabriela. Lastimosamente, las autoridades están diciendo, generando esta percepción de que sin la prisión preventiva oficiosa crecerá la impunidad, cuando de lo que estamos hablando aquí también es de dar con esta figura más poder a las fiscalías sin la participación de un juez. Justo lo que se quiere es que al eliminar la prisión preventiva oficiosa tengamos un control judicial en términos de que se pueda procurar a justicia. El aumento de la impunidad no es porque haya prisión preventiva, el aumento de la impunidad es porque las fiscalías no están haciendo su trabajo y porque se genera una condición de no castigo a quien comete un delito. Y creer que porque hay penas más altas, la delincuencia se va a detener, está más que demostrado en México y en la región que esto no funciona. Mira, Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del 2000 al 2006 en la Ciudad de México. Yo entonces era lo que en América Latina se conoce como defensor del pueblo o presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Él hizo lo mismo en la Ciudad de México y pasó la persona en reclusión de 12,000 personas a más de 44,000. Algo así está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que se mete a la cárcel a los pobres, que hay un sobrecastigo para las mujeres y que el problema no solo no resuelve, sino que crece, porque en realidad
al menos en México, pero pasa en otros países, los reclusorios juegan más como universidades y el crimen como una reparación a la sociedad. Es un error pensar que con meter a gente a la cárcel se resuelve el problema de la inseguridad. Se tiene que alegrar las fiscalías, se tiene que entender todo el proceso, pero sobre todo se tiene que reparar el daño a las víctimas, que eso nunca llega, y menos con la prisión preventiva oficiosa, Gabriela. Ahora, la impunidad. Las fiscalías, dame tu evaluación. ¿Qué tan buenas son hoy día las fiscalías para armar casos, hacer investigaciones sólidas que contribuyan a reducir el uso de esta figura? Además, tiene más de una década y parece que en los datos hay más evidencia de que no ha servido que de lo contrario. Fíjate que ese es el tema clave. Hay dos elementos clave en la ecuación. Primero, las fiscalías, que en realidad son extraordinariamente ineficientes en su trabajo. Casi la mayor parte de los delitos no son sancionados, no integran bien las investigaciones, y en muchas de las ocasiones a quien se detiene no es al culpable, sino se detiene a alguien para que la opinión pública tenga una sensación de que se hace algo. En México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, que concentran el 80% de las investigaciones, honestamente, han sido una pieza clave de la corrupción y la impunidad. Infelizmente, en este gobierno eso no ha cambiado. Pero la segunda parte tiene que ver con la estrategia de seguridad. Es un error decir que por eliminar la prisión preventiva la estrategia falla. No, la estrategia ya está fallando. Este presidente apostó a una Guardia Nacional que indebidamente ha militarizado. Fíjate, el año pasado, la Guardia Nacional, que tiene 115,000 elementos, detuvo a 14 personas en materia de investigación. 14, Gabriela. El año pasado, la Guardia Nacional, que tiene 115,000 elementos, detuvo a 50 personas en materia, presentó a 50 personas al Ministerio Público por delincuencia organizada. Ni uno por semana, Gabriela. La Guardia Nacional tiene más o menos el 20% de la capacidad de fuerza de las policías del país y tiene el 2% de las detenciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que la están utilizando para perseguir delincuentes, la están utilizando para repartir fertilizantes, la están utilizando para repartir tanques de gas, para todo menos para lo que se pensó. Ahí hay un gravísimo error de la estrategia de seguridad. Y la segunda es que este gobierno está dejando hacer y pasar a los narcos. Este gobierno cierra los ojos y voltea la cara ante el crimen organizado. Ahí está el problema de la estrategia, no porque se elimine la prisión preventiva, todo lo contrario. El fenómeno de la inseguridad tiene que llevar a replantear la estrategia que hoy por hoy en este gobierno está fracasando. Todos los números, Gabriela: homicidios, homicidios de periodistas, desaparición de personas, ataques a defensores de derechos humanos son peor en este gobierno que en el pasado. Ya es el sexenio con más periodistas asesinados y no hay culpables, Gabriela. No, ahí es donde está el tema de la prisión preventiva oficiosa es parte del problema, en opinión de muchos, la mayoría de expertos, más que la solución, porque además no se trata de hablar de impunidad o no estar a favor de que se reduzca ese crimen. De lo que se trata también es de los derechos humanos. No sabes qué gusto me da que sea contigo, que podamos hablar e intercambiar estas primeras impresiones en relación con lo que está sucediendo esta tarde en Brasilia. Emilio Álvarez y Casa, hasta una próxima oportunidad. Mi privilegio. Muy buena tarde.